Bueno, gente, finalmente llegó el día de las elecciones en Estados Unidos. Estamos a pocas horas de que culminen las votaciones y los mercados no solamente han escogido su favorito, sino que ya prácticamente lo dan por ganador y es a Donald Trump. Entonces, en este video vamos a ver por qué los mercados ya dan por hecho de que Donald Trump va a ganar, cuál sería el panorama de los principales mercados en caso de que se confirme la victoria de Donald Trump y cuál podría ser la reacción de los mercados en caso de que sorprenda una victoria de Kamala Harris, porque sí, en este momento para los mercados una victoria de Kamala Harris sería sorpresiva. Empezamos revisando los mercados de predicción que, si bien tienen sus falencias, en mi opinión siguen siendo muchísimo más efectivos y confiables que las encuestas de opinión que hacen los medios de comunicación que llevan manipulando la opinión de las personas durante décadas. Empezamos revisando Polymarket, que es el mercado de predicción más grande, que tiene a Donald Trump liderando por más de 20 puntos porcentuales a Kamala Harris. Esta volatilidad de Polymarket es la que más se está reflejando en el corto plazo de los activos. Durante el fin de semana vimos ese gap, esa brecha entre Kamala Harris y Donald Trump reducirse a menos de 10 puntos porcentuales y fue el momento de mayor tensión y miedo en el mercado cripto, que era el único que estaba abierto en ese momento. El segundo mercado de predicción más grande podríamos decir que es Kalshi, y ahí la situación no es diferente. Donald Trump lidera con un 58% frente al 42% de Kamala Harris y se está aumentando esa brecha, que también se redujo muchísimo durante el fin de semana. El último mercado de predicción importante, podríamos decir, aunque ese sí tiene muchísimas más limitaciones, y de hecho si vemos los precios vemos que suman más de 100 centavos o más de $1 la suma de los candidatos, y eso no tiene mucho sentido, precisamente es porque el mercado está distorsionado. Aún así, aquí también vemos que Donald Trump lidera por más de 4 puntos o por más o menos 4 puntos porcentuales a Kamala Harris, siguiendo como la tendencia de los otros mercados de predicción. Pero igual, podríamos decir, no, pero esos mercados de predicción son altamente manipulables. Una sola ballena francesa fue la que más compró y más movió el precio del de Polymarket. Ok, toda la razón. Si nosotros nos vamos a ver el precio de la acción de Donald Trump Media, que siempre ha sido como un termómetro de favorabilidad de Donald Trump, pues del día de ayer al día de hoy ha tenido un rebote de más del 20%. Ayer tuvo un cierre 12% arriba y hoy está por abrir con un gap de casi el 10%. Entonces, hay confianza, hay apetito, y no solamente en la acción de Donald Trump se está viendo esto. Posiblemente el mercado más favorecido por ese repunte en las probabilidades de victoria de Donald Trump ha sido Bitcoin, y en general el mercado cripto. Tenemos a Bitcoin subiendo poco más de un 1% el día de hoy, pero tenemos altcoin subiendo con más fuerza, lo que demuestra precisamente ese apetito. Dogecoin subiendo casi un 8%, Shiba Coin subiendo más de un 6%, pues reflejan ese riscón producto de ese repunte de favorabilidad de Donald Trump. Aquí lo que voy a hacer es especular, lo único que podemos hacer, y vamos a centrarnos en lo que pueda pasar con Bitcoin, porque las altcoins finalmente igual van a seguir como siempre lo que haga Bitcoin. Posiblemente lo magnifiquen con mayor volatilidad, pero en últimas el importante es BTC. Bitcoin está definitivamente en una zona clave. Este canal o esta bandera alcista que la hemos seguido durante varios meses es la zona crítica, al menos para mí. Desde el máximo de la semana pasada, Bitcoin tuvo un retroceso de casi el 10%. Eso quiere decir que todos los que entraron por FOMO por encima de 72, 73, apalancados un 15x o más, seguramente fueron liquidados, y lo hablamos en el video anterior. Congratulations, you're a prophet. I'm a survivor. Y ahí es donde está el precio en la zona de mayor tensión. Hoy se definirá si Bitcoin rompe por encima de 69 o si se vuelve a meter por debajo del canal. Ayer lo perforó, pero en todo momento alcanzó a mantenerse por encima. Creo que la decisión de las elecciones va a definir la bandera alcista de Bitcoin. Si se confirma la victoria de Trump, creo que Bitcoin puede romper por encima de 69 y no está tan lejos del máximo histórico como para ir a tocarlo. Sería un movimiento un 10%, que con un Bitcoin con catalizador no es un escenario fuera de lo normal. Entonces creo yo que es un escenario a ver. Si llega a los 74 va a romper y va a seguir hasta los 80, realmente no sé, no me atrevería a decirlo. Creo que si se acumula mucho apalancamiento que podríamos tratar de ver en las tasas de funding, que podríamos tratar de ver en la exposición de gama, de pronto nos dé algún indicio de algún retroceso que podríamos esperar mientras los liquidan. O pues si el rompimiento se da limpio, pues no habría nada más que hacer sino sentarnos en las manos, que tome ganancias el que las quiera tomar, y ya el resto dejar correr la posición. Pero ¿qué pasa si llega a ganar Kamala Harris? Estamos otra vez en una zona
clave, en una zona crítica. Si gana Trump, posiblemente estemos muy cerca del máximo histórico y lo alcancemos, pero si gana Kamala Harris, el mercado puede que no lo tome bien. Aquí nos sorprende, la administración de Biden y Harris fue muy agresiva con el mercado cripto, la SEC o la Comisión de Valores fue muy agresiva con el mercado cripto y se esperaría lo mismo en otro mandato de los demócratas. Entonces, si llega a ganar Kamala Harris, posiblemente Bitcoin rompa por debajo de 68, se vuelva a meter a este canal y caiga a buscar el primer soporte que tiene ahí disponible en el gráfico diario, que es la zona de los 65 a 65.500. Ahí en ese punto, si lo llega a mantener, todavía podríamos tener alguna expectativa de que Bitcoin vaya a buscar el máximo histórico en cuestión de noviembre o antes de que termine el año, porque mantendría todavía la estructura alcista de corto plazo. ¿Cuál es la estructura alcista? ¿Qué tenemos? Máximos mayores, mínimos mayores, máximo mayor, mínimo mayor, máximo mayor, mínimo mayor, máximo mayor, y tendríamos que volver a marcar un máximo mayor. Si llegamos a ver que Bitcoin cae de 65, ya en el corto plazo tendríamos un mínimo menor que podría cambiar la tendencia. Que en el semanal y en el mensual y en el trimestral Bitcoin sigue siendo alcista, sí, pero para lo que sería el mes de noviembre, tener un mínimo menor sería doloroso posiblemente y nos abra un escenario, yo qué sé, así, y las puertas a que Bitcoin vuelva a caer a 60 o incluso por debajo de 60 ya sería muy difícil de saber. Honestamente creo que es muy incierta la situación en caso de que gane Kamala Harris. Primer soporte 65, segundo 63 y ya por ahí más abajo creo que habría que tener mucho más cuidado. Eso en caso de Bitcoin. Si llega a ganar Kamala Harris y Bitcoin cae y se vuelve a meter por acá por debajo del rango, la volatilidad con las altcoins creo que sí podría ser que la revienten muchas, seguramente impriman mínimos del año o algunas otras incluso mínimos históricos, y por eso yo no estoy tan ansioso en esa rotación hacia las altcoins. Esa es mi opinión personal. Ahí están los dos escenarios, el que crea y tenga la convicción de que va a ganar Donald Trump y que el Bitcoin va a subir con eso, pues puede que la jugada con las altcoins, el que se quiera arriesgar, puede que le salga bien. Yo no recomendaría sobreapalancarse, menos en altcoins, porque es abrirle la puerta a una liquidación innecesaria. Con las altcoins ya me apalancaré después cuando Bitcoin esté en una zona muchísimo más alcista y las altcoins estén recuperando medias en el diario. Esa es mi expectativa por ahora. Y ya para terminar, con el S&P 500, que no ha visto tanta volatilidad como con Bitcoin, también está en una zona clave. Ya había confirmado desde la semana pasada una cuña bajista y en principio tiene un objetivo abierto de caída por los 5.400, 5.430 puntos. Eso es alrededor de la media de 200 periodos en el gráfico diario. Una victoria de Donald Trump creo que fácilmente podría llevar al S&P 500 esta misma semana a los 5.850, 5.870 puntos, configurando un retesteo a esa cuña, y ya dependerá de la fuerza de ese rebote de ver si esta cuña sigue siendo o no operable. En este momento yo no estoy en corto en el S&P 500 a pesar de la cuña bajista. De hecho estoy en largo porque compré en esta media de 50 periodos, pero no estoy arriesgando mucho. En caso de que si gana Kamala Harris, a mí me estoparía todavía por encima de los 5.700 puntos. Ahora, si el rebote después de una victoria de Donald Trump supera los 5.930, 5.950 puntos y el S&P imprime un nuevo máximo histórico, pues bueno, yo personalmente, en vez, obviamente no shortearía el S&P 500, pero en vez de comprar más del S&P 500, lo que buscaría sería buscar oportunidades ya en acciones concretas que de pronto estén en una buena zona y que iremos revisando en el transcurso de la semana. Ya con una victoria de Kamala Harris, creo que sí el S&P 500 podría perder la media de 50, acelerarse a buscar otro soporte y eventualmente en el transcurso del mes de noviembre sí ir a buscar el objetivo de esta cuña bajista. Los otros índices en Estados Unidos posiblemente sigan la misma dirección del S&P 500, que probablemente sigan la dirección de los resultados de las elecciones en Estados Unidos, y el jueves, recordando que tenemos decisión de la Reserva Federal, pues honestamente no espero sorpresa, seguramente recorten los 25 puntos básicos que ya habían dicho que iban a recortar y no se quieran meter más en una semana tan cargada de política. Y ya para nosotros los mortales, lo único que podemos hacer es tomar una postura, setear nuestros stop loss y que Dios se apiade de nosotros.